Eh, en esta presentación sería una continuación de lo que hemos visto de los anteriores seminarios que estaba relacionado con los procesos industriales. Ahora quería traerles una discusión sobre el abatimiento de las emisiones de carbono en la industria química y de generación de potencia. Bueno, eh, vamos a tener en cuenta los siguientes contenidos, una breve discusión del CO2, por qué se define como un gas de efecto invernadero, la madurez industrial de estos procesos de captura de carbono, procesos de absorción de CO2, incluyendo solventes químicos y físicos. Absorción de CO2 es una diferencia bien importante entre la absorción y la adsorción, en donde está involucrada la captura directa de CO2. Vamos a hablar un poco de membranas, aplicaciones y modificaciones de estos procesos para la producción de syngas, unos ciclos especiales que se denominan de potencia de cero emisiones, el ciclo Kras y Allan, y la captura de carbono en el contexto de la inyección, el uso y los créditos del carbono. Perfecto. Entonces, el CO2 como gas de efecto invernadero, pues se define de esa forma para los que tal vez no estén familiarizados con eso. La forma en que las moléculas de CO2, ellas atrapan la energía, ¿cierto? El Sol refleja una energía de radiación de onda corta que es absorbida por la superficie y la Tierra refleja otro tipo de radiación de onda larga que es emitida de la superficie. Pero hay unas partículas como el CO2 que se absorben esa energía y la reflejan de nuevo contra la Tierra, lo que hace que la temperatura de la Tierra o de la atmósfera de la Tierra se incremente. A esto es lo que llamamos el efecto invernadero. Esto se mide a partir de un potencial que se llama el Global Warming Potential, que es la cuantificación de la energía que se absorberá en la emisión de una tonelada de un determinado gas. Puede ser óxidos nitrosos, puede ser el mismo metano y el CO2. Esto se calcula en relación al CO2 y por eso se dice que el metano y otros gases tienen un potencial mayor de calentamiento global. Pero ¿por qué nos interesa el CO2? Bueno, resulta que el CO2 después de la revolución industrial entre 1740 y finales de 1860 aconteció un incremento exponencial de esa emisión de CO2 debido a las actividades antropogénicas. Como podemos ver aquí, Sudamérica no se queda atrás, pero China y Norteamérica, a la cabeza con Estados Unidos, han generado la mayor cantidad de emisiones de CO2 durante las últimas décadas, lo que ha llevado a que haya una preocupación por la acumulación de este gas en la atmósfera y sus efectos en la vida, ¿cierto? Y en las temperaturas de la Tierra, que si suben algunos grados pueden existir problemas de descongelamiento y bueno, no vamos a entrar tanto en ese mérito de lo que es el efecto invernadero. Existen teorías que dicen que puede no ser, digamos, debido al efecto del hombre, otros que sí, pero lo que se percibe es que sí hay un aumento de la temperatura y lo que también se percibe es que dependiendo de la economía, del consumo de la energía, si comparamos Estados Unidos con Colombia, vemos que la producción de electricidad y calor, transporte y la construcción y manufactura son uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, en este caso CO2. Entonces, esto se convierte en una preocupación con respecto a cómo debe ser llevado a cabo la captura o el control de esas emisiones. Con respecto a la madurez industrial de esos procesos, pues cabe aclarar que no todos los procesos de captura de CO2 están completamente desarrollados desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? Ellos se miden por un factor que se denomina TRL o factor de desarrollo pues, tecnológico y por lo que se puede definir, hay muchos procesos intensivos de emisiones atmosféricas, entre ellos la producción de cemento, refinerías en el caso de la producción de petróleo, gasolina, diésel, sus derivados, biorefinerías como en el caso de etanol, producción de biodiesel a partir de plantas de procesamiento, sea de soya, sea de palma africana, la producción de fertilizantes, también en ese caso, produce una gran cantidad de CO2 y los fertilizantes, para dar un dato aquí, que tal vez los coloque usted más en contexto, son responsables por alimentar la mitad de la población. Sin la mitad, perdón, sin los fertilizantes no podría ser posible alimentar la mitad de la población. Entonces vemos cuál es la importancia de estos sectores y por qué no es tan simple como decir vamos a dejar de emitir, sino cómo vamos a controlar ese tipo de emisiones. Otra industria que es muy intensiva desde el punto de vista de generación de emisiones es la cogeneración de calor y potencia, ¿cierto? Países como vimos en Estados Unidos y otros en diferentes latitudes, especialmente en el muy al sur y muy al norte, dependen de la generación de calor para el condicionamiento de las viviendas
inviernos que pueden llegar a menos 40 grados. Y la generación de potencia, pues que ya sí es eh, más ubicuita porque podemos encontrarla en todas las sociedades que dependen obviamente de la electricidad y de la comunicación, como estamos haciendo en este caso en el seminario. Entonces, la madurez industrial de esos procesos va a depender de a qué proceso es aplicado. Como vemos en esta figura aquí, los procesos de precombustión, que se definen como aquellos en donde capturamos el CO2 antes de que éste sea diluido de cierta forma con nitrógeno a partir de la combustión, por eso es precombustión, para que no sea diluido en la combustión de ese gas, nosotros hacemos unos procesos de captura. Entonces, en la producción de químicos, por ejemplo, en el tratamiento de gas natural, hacemos lo que llamamos de precombustión. Tratamos ese gas, tiramos, quitamos ese CO2 que está en ese gas a partir de tecnologías que son bastante maduras están desarrolladas a gran escala en este momento y operan a muy alta presión. Esos procesos que acabé de describir, esos contrastan con otros procesos que llaman de postcombustión, que es precisamente el proceso de retirar el CO2 que están en los gases cuando estos han sido ya quemados, o sea, ya hubo una combustión con nitrógeno y se encuentran diluidos a concentraciones muy bajas, por debajo del 10%, si los comparamos con precombustión que generalmente están arriba, perdón, del 15%. Entonces, esas tecnologías de postcombustión, ¿cierto? Que son aplicadas más que todo en la cogeneración de calor y potencia y hasta en las plantas de producción de cemento. Son tecnologías en desarrollo y de alto riesgo de inversión y que implican una curva de aprendizaje mucho mayor que aquella que se tiene en los procesos de precombustión. Entonces, ¿cómo se generan los procesos de captura? Entonces, vamos a empezar con los más simples, que son los solventes químicos y físicos. Son básicamente químicos líquidos que lo que hacen es absorber el CO2 por procesos de absorción con B. Y como podemos ver en el diagrama de la derecha, existe unos ciertos gradientes de concentración que hacen que el gas, cuando se pone en contacto con el líquido, puedan ser absorbidos dentro del líquido, inclusive existan unas reacciones químicas que hacen con que se incremente la tasa de captura de ese CO2 o de ese gas que podemos llamar de efecto invernadero. Entonces tenemos una reacción en algunos casos o en otros solamente una absorción dentro del cuerpo del fluido, que en este caso vamos a seguir llamando de solvente, ¿cierto? Y el gas va a ser el gas que contiene el contaminante. Entonces esto es la absorción a partir de líquidos, solventes químicos y físicos, pero tienen demasiados factores, incluido la reacción, las resistencias viscosas de reacción, de difusión, todo eso afecta cuán rápido y cómo se genera esa absorción por esos solventes líquidos. Inclusive existen demasiadas limitaciones. Los solventes químicos, por ejemplo, aquellos que hacen una reacción y cambian, se forman carbamatos, por ejemplo, cuando se absorben el CO2, ellos tienen una capacidad limitada a medida que se aumenta la presión parcial del gas. O sea, incremento mucho la presión parcial del gas, mucho la concentración de ese gas en ese fluido, digamos que vamos a emitir a la atmósfera, pero que queremos retirar el CO2, si aumento demasiado esa concentración, él llega a una meseta y no consigue absorber más, diferente de otro tipo de tecnologías que se denominan solventes físicos. Entonces, los solventes físicos, ellos son mejores para cuando tenemos, por ejemplo, una concentración muy grande de CO2 en los gases, pero también tenemos la necesidad de tener una pureza un poco menor, digamos así, cuando absorbemos el CO2 de esos gases. Eso contrasta también entonces con los solventes químicos que se necesitan cuando una pureza muy elevada se necesita, en el caso, por ejemplo, que quiero producir amonia, no puedo tener CO2. Si mando CO2 para mi ciclo de amonia después del ciclo de purificación y tiene CO2, eso va a generar una pérdida de la calidad del catalizador, es lo que se llama de envenenamiento del catalizador. Entonces, para casos muy astringentes se utilizan aminas, para otros casos se utilizan solventes físicos, pero como vimos, sus capacidades de absorción difieren, sus propiedades físicas difieren y por eso los líquidos son utilizados, ese tipo de líquidos que describimos, son utilizados para determinadas condiciones, no todas las condiciones son válidas para utilizar ese tipo de líquidos. Entonces, la estructura, digamos, general de los solventes químicos se componen de dos columnas, una de absorción, una de desorción, pero existen diferentes equipos relacionados a esas dos columnas donde entra el gas, se contacta aquí con el solvente que va a absorber el CO2, el solvente sale aquí rico en CO2, en cuanto que el gas purificado sale por encima de la columna de absorción. Y entonces tengo un proceso después de regeneración donde tengo que inyectar un calor aquí en el desorber para que ese
ese solvente rico aquí en CO2 que entró por encima de la columna, se ha calentado en el fondo y él libera el CO2 que luego es comprimido y pues enviado, como vamos a ver, para otras aplicaciones. Entonces ese consumo, grande consumo de calor, sumado a la corrosión y a la degradación que tienen esos solventes químicos aquí en este sistema de absorción química, hacen con que se hayan desarrollado otro tipo de tecnologías, además de las aminas y el carbonato de potasio, tecnologías que se denominan solventes físicos, que lo que hacen es absorber el CO2, como lo vamos a ver después, de otras formas. Entonces, esto aquí es una planta, rápidamente vamos a una planta de carbón donde utiliza absorción de CO2. Como pueden ver aquí es una torre, que eso ya, digamos, es de las pocas plantas por absorción química que existe en el mundo, en Estados Unidos, para una planta de generación de potencia. Esto genera 240 megawatts. Miren la dimensión de la planta. Mira la dimensión de la columna de absorción, de desorción y los tubos de transporte que se necesitan para una planta de estas operaciones, 240 megas. Entonces ya vamos viendo cómo sería la dimensión si necesitáramos colocar una de estas plantas en cada una de nuestras termoeléctricas de generación de potencia. Entonces les hablaba que existe otro proceso que se llama de absorción física, tal vez es un solvente líquido que admite altas concentraciones de CO2, pero necesita altas tasas de recirculación debido a que no es una reacción química, es una absorción física. Entonces los componentes tienen que ser mayores, a veces necesita refrigeración, porque él se puede basar en sustancias que se llaman de PEG o también metanol. En el caso de metanol, ese líquido, ¿cierto? Que entra por encima de la columna, contacta el gas, sale rico por acá y a diferencia de la absorción química que hablamos en el caso anterior, él no necesita una columna de absorción con inyección de calor. Él lo que necesita es expandir los gases y a partir de eso que llamamos de flasheo o expansión de los gases, él va liberando el CO2. Entonces el ciclo vuelve y se cierra cuando el líquido libera el CO2 y vuelve a la columna para absorber más CO2. Entonces esto, contrastando con el anterior, pueden ver que necesita menos componentes, pero necesita mayores tasas de recirculación porque no tiene reacción química. Bueno, tiene otros procesos que vamos a hablar rápidamente porque son en menor escala comparado con los anteriores, debido a que también son procesos que no necesariamente son técnicamente continuos, como en el caso de la adsorción. Vamos a hacer aquí la aclaración con D. Significa que utilizamos sólidos para absorber ese gas que está siendo inyectado en estos tanques que denominamos lechos. Entonces, en cada lecho usted coloca su gas contaminado con CO2, él entra dentro de ese lecho, aquí está cerrada esta válvula, entonces él entra, se presuriza, estos pellets que ustedes ven aquí, estas partículas, ellos absorben, están dentro aquí de nuestra columna y absorben el CO2. Cuando yo despresurizo este lecho, él libera ese CO2 que está contenido en estas partículas y él se puede entonces enviar, digamos, para utilizar como gas separado para otra aplicación y el gas purificado, en ese caso puede ser tanto gas natural, puede ser un gas de combustión que se quiere purificar para no echar en la atmósfera. Mientras un lecho está siendo presurizado, está absorbiendo, el otro está siendo despresurizado. Esto para mantener entonces el proceso en una forma casi continua, pero tiene unas pérdidas de presión un poco mayores debido a la ecualización, necesidad de ecualizar las presiones cuando se despresuriza y se presuriza estas torres de esos lechos de absorción y las tasas también son relativamente menores. En estos procesos que acabamos de discutir es que se basan la captura directa de CO2. Ustedes ya pueden haber escuchado que existen algunas plantas que ejecutan la captura directa del CO2 en el aire, pero estas plantas tienen unas tasas de captura muy bajas, son 4.000 toneladas de CO2 por año y operan a baja presión, entonces tocaría recomprimir el CO2 si usted lo quiere inyectar o utilizar en otra aplicación y es muy caro. Por ejemplo, $1.400 por tonelada comparado con los 70 u $80 por tonelada que las otras aplicaciones pueden alcanzar. Entonces, no es por ahora completamente viable en pensar en que vamos a absorber las 33.000 millones de toneladas de dióxido de CO2, de dióxido de carbono, perdón, anuales a partir de la captura directa de CO2 basada en estas tecnologías de absorción. Entonces, como pueden ver, son tecnologías relativamente nuevas que prometen, pero todavía necesitan muchas mejoras técnicas para pensar en que podemos llegar a la captura directa de CO2
desde la atmósfera, y entonces estaríamos por ahora necesitando esas tecnologías que ya mencionamos, que son las de absorción química, absorción física, tanto en la precombustión como en la postcombustión. Vamos a hablar un poco de las membranas. Las membranas, entonces, ¿qué son? Como su nombre lo indica, son tejidos, vamos a llamarlo así de forma coloquial, son tejidos a partir de los cuales no puede, perdón, a través de los cuales no puede atravesar una determinada sustancia, ¿cierto? Y sí puede atravesar otra sustancia, en este caso, que llamamos el permeado. Entonces, entramos, como pueden ver en el sistema de la derecha, con un gas en una membrana que se compone, como pueden ver aquí, entonces de esos tejidos y de unos canales de conducción, donde ese gas atraviesa, el gas permeado atraviesa la membrana y sale por un tubo. Ese gas puede ser, por ejemplo, el gas natural, ¿cierto? Que lo queremos purificar del CO2. Y por otro lado, entonces, aquí como pueden ver, el CO2 es recirculado y enviado a otra membrana para incrementar la captura, en cuanto que el gas que es producido y purificado sale al final del sistema de membranas. Yo puedo tener reciclos, puedo tener compresiones, puedo tener diferentes sistemas de membrana que lo que hacen efectivamente es, a partir de estos componentes que son capaces de evitar el tránsito de gas a través de él, consigue separar el CO2 de sustancias que son necesarias, como por ejemplo el gas natural, o inclusive separar del gas de combustión que produjo una máquina que quemó gas natural y no lo queremos emitir a la atmósfera. Bueno, esas fueron las tecnologías. Ahora miremos por qué es importante este tipo de sistemas de captura de carbono en la pre y postcombustión. Bueno, es porque si nosotros vamos a ver las industrias de producción, tanto de hidrógeno, que se utilizan cuando vamos a purificar el diésel, por ejemplo, hidrotratamento, o del amoníaco, que es digamos así, el germen, lo que permite producir fertilizantes, que como dijimos es lo que alimenta la mitad de la población, junto con urea, que también es otro tipo de fertilizante, se basan en la aplicación de esos conceptos de captura de carbono en la precombustión. Yo necesito aquí, como ven, tiene una unidad donde yo produzco sin gas, pero tiene una gran cantidad de CO2 que necesita ser capturado. Si yo no capturo ese CO2 y yo envío ese CO2 a los procesos que se encuentran aguas abajo, lo que voy a hacer es acabar con mi catalizador. Entonces, como pueden ver, es un factor, o digamos, es una parte muy importante de los procesos de producción de todo lo que ustedes ven aquí, polímeros, urea, metanol, DME o inclusive gas sintético, gas natural sintético. Todos ellos necesitan una unidad que se denomina de captura de carbono, y en este caso es captura de carbono la precombustión, donde se pueden aplicar todas esas tecnologías, de absorción líquida, química y física, absorción, membranas, que hemos visto en las presentaciones anteriores. Entonces, ¿por qué es tan importante? Como lo vemos, porque la industria literalmente depende de esos sistemas de captura. Nosotros entonces evidenciamos inclusive en el grupo de investigación que esos sistemas de captura poseen muchos problemas relacionados con la dilución, ¿cierto? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, generar potencia, quemamos el gas, y que quemamos el gas, estamos haciéndolo con aire, ¿cierto? Si lo quemamos con aire, ¿qué va a acontecer? Que ese gas va a estar con un CO2 muy diluido porque está lleno de nitrógeno. Entonces, lo que nosotros hicimos fue proponer un sistema que se llama de turbinas a gas con recuperación química, que lo que hace es que simultáneamente produce sin gas, produce potencia, pero eso es gracias a que hicimos con que el sistema de recuperación de calor no fuera a partir de quema, digamos, externa de gas con transferencia de calor hacia los reactores que ustedes pueden ver aquí, que se llaman de reforma, sino que nosotros generamos un sistema compacto a partir del cual producimos tanto el químico como la potencia, como el calor necesario dentro de la planta, inclusive utilizando enriquecimiento de aire en unidades de separación de nitrógeno y oxígeno, perdón, y con eso no diluimos tanto el gas, y nuestra unidad aquí de separación química nos permite entonces tener menores consumos de calor, en este caso en la forma de vapor, y maximiza el potencial termodinámico. Eso permitió, por ejemplo, la reducción de casi un 40% de las emisiones, lo que nos llevó pues, a publicar esto en revistas de divulgación científica, y bueno, ya ha sido replicado en otros trabajos de nuestro grupo de investigación y otros investigadores alrededor del mundo. Otra ventaja de la captura de precombustión es cuando integramos la gasificación. Nosotros podemos, como en el diagrama que se ve aquí,
colocar una unidad de captura de CO2. Si tenemos una unidad de captura de CO2, en este caso física, podemos generar entonces sin gas a partir de la gasificación de bagazo. A través de un proceso de purificación lo enviamos a la unidad de captura de CO2. Y como ustedes perciben, el bagazo es una planta, ¿cierto? El bagazo es de la caña de azúcar. Entonces, como él absorbe el CO2 de la atmósfera y nosotros absorbemos el CO2 que está dentro de ese sin gas que fue derivado de la gasificación de bagazo, nosotros podemos decir que estamos absorbiendo CO2 indirectamente de la atmósfera y eso genera inclusive emisiones negativas, como se puede ver aquí en esta figura de la derecha. Tenemos emisiones negativas porque literalmente absorbimos la planta, el bagazo, la caña de azúcar, perdón, absorbe el CO2, utilizamos el bagazo, pero no dejamos ir el CO2 que está contenido en el gas que se deriva de ese bagazo. Entonces, prácticamente estamos haciendo de forma indirecta una captura de CO2 de la atmósfera y por eso se denomina que la gasificación integrada, ¿cierto? Para producción de químicos, tiene un potencial de emisiones negativas, o sea, literalmente absorbe emisiones de la atmósfera. Hay otros sistemas, en este caso, por ejemplo, de producción de petróleo, que permiten hacer qué? Permiten que usted capture el CO2, ¿cierto? Antes de que él sea emitido en una turbina a gas. Entonces, tenemos aquí un sistema, por ejemplo, de combustión que le envía los gases calientes a una turbina, que los expande, eso para generar potencia e inclusive recupera calor para poder entregar ese calor y esa potencia a unos procesos de producción, como ven aquí, de petróleo, de separación trifásica, de compresión para envío en una membrana y compresión de ese gas, inclusive para inyección en el pozo, porque tiene una gran cantidad de CO2, y otros procesos como exportación del gas natural que fue extraído del pozo. Entonces podemos tener, como pueden ver, producción de óleo, producción de óleo combustible, de gas, inyectar gases que están ricos en CO2 para no ser emitidos a la atmósfera y no hacer, digamos, incrementar el impacto de ese tipo de industrias. Pero existe una cuestión aquí, que cuando nosotros quemamos y enviamos esos gases a la atmósfera, aquí, ¿cierto? No estamos haciendo ningún tipo de extracción de CO2 de estos gases en el caso actual de las plataformas de producción de petróleo. Entonces nosotros empezamos a analizar casos en que cómo se comportaría el sistema, por ejemplo, si nosotros integramos una unidad de captura química, por absorción química de CO2. Entonces va a ser el mismo sistema donde se produce el petróleo, pueden ver en la parte inferior, se separan, se comprimen los gases y se exportan, pero también tenemos un sistema en que se produce la potencia y el calor necesarias para que esos procesos operen. Entonces, cuando el gas sale de la turbina gas aquí, nosotros vamos a capturar él a partir de los procesos que discutimos anteriormente y después lo vamos a poder enviar para su inyección. Este sistema, como ustedes vieron, consume demasiado calor para poder liberar el CO2 que fue absorbido aquí en la columna de absorción. Ese es el desorbedor que envía ese gas, ¿cierto? Después para su inyección. Entonces, con solventes químicos tenemos un consumo mayor de energía y por lo que, pues, por esta situación, lo que se hizo fue proponer entonces unos ciclos que se denominan emisión free o cero emisiones basados en oxicombustión. Voy a escribir rápidamente este, el próximo es un poco más similar y podemos pasar más rápido por él, pero lo que acontece es, tenemos el mismo proceso de producción aquí de petróleo. Tenemos entonces nuestro sistema de utilidades, que a diferencia del que vimos anteriormente, donde se utiliza aire que diluye mi CO2, ¿cierto? Aquí utilizamos directamente oxígeno, por eso se llama oxicombustión. Entonces, producimos oxígeno que es comprimido, se envía a la cámara de combustión de la turbina, pero además del oxígeno y del combustible que se consume en ese combustor, esa cámara de combustión de ese sistema de generación de potencia, vamos a hacer una recirculación de CO2 y agua. Ya vamos a ver de dónde él fue derivado. ¿Por qué necesitamos esa recirculación? Porque como estamos quemando con oxígeno, este gas cuando se quema con oxígeno tiene temperaturas muy elevadas que no son adecuadas para ser enviados a una turbina a gas. Pero además de la recirculación de CO2, recirculación de vapor de agua, combustible, oxígeno, también tenemos inyección de vapor para controlar también esa temperatura dentro de la cámara de combustión. Cuando ese gas sale de la cámara de combustión es enviado a una turbina y se expande, genera potencia. Además tenemos una inyección adicional aquí de vapor. Y con esa recuperación de calor de los gases después de ser expandidos, se genera vapor, que va a ser el vapor que va a ser inyectado nuevamente en la cámara de combustión y aguas arriba de la turbina a gas. Entonces, ¿qué está aconteciendo aquí?
Estamos haciendo una integración energética que nos permite que parte de los gases sean recirculados, parte de los gases sean expandidos, ¿cierto? Inclusive separados después en un tanque de separación. Y de esta forma, como no tenemos nitrógeno, el único producto es o agua de la combustión de ese hidrocarburo o CO2 que se separa aquí por la parte superior, ¿cierto? Y es inyectado después en los pozos, como vamos a ver al final de la presentación, para reducir el impacto ambiental. Entonces aquí no tenemos nitrógeno, a diferencia de los sistemas aquí, donde inyectábamos aire y combustible. Entonces, como no tenemos esa dilución con nitrógeno, es mucho más fácil separar el CO2 aquí como gas y el agua como condensado que en los casos anteriores. Esto también se puede aplicar en otro ciclo que se llama de Allen, también se llama de oxicombustión y cero emisiones, ¿cierto? En el cual se utiliza la misma unidad de separación de aire, pero aquí vamos a tener otros conceptos un poco más elaborados de transferencia de calor, de múltiples corrientes, y a diferencia de este que llamábamos de GRASS, en el Allen que tenemos aquí, lo que va a acontecer es que ya no hay recirculación de vapor de agua. Aquí no estamos produciendo más vapor de agua, no necesitamos el vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua se va a separar y se va a descartar y el CO2 va a salir prácticamente puro para ser reinyectado. Solamente hay recirculación de CO2. Entonces, es un sistema también mucho más compacto, ¿cierto? Que nos permite capturar el CO2, separarle directamente solamente por condensación, no necesitamos absorción química, ni física, ni absorción, ni membranas, ni nada por el estilo, porque estos ciclos están proyectados precisamente para que se facilite la separación de esos gases. Eso, como pueden ver ustedes, pues reduce las emisiones específicas radicalmente, por eso se llaman ciclos de emisiones o cero de emisiones, emisión free. Bueno, ahora ustedes están pensando, ok, ya hablamos de ciclos de captura, hablamos de aplicaciones a la industria, pero ¿cómo es eso? ¿En qué consiste en eso de la inyección y por qué es necesario hacer esto? Bueno, porque cuando emerjan los mercados de emisiones de carbono que vamos a tener, problemas con que todos aquellos proyectos que son planeados para operar por 20 años van a ser impactados porque a futuro, si entra un mercado de carbono, un impuesto sobre el carbono, ellos van a tener que comenzar a pagar algo a lo cual no habían, como habíamos visto en la presentación hoy de Enrique Posada, son imprevistos que tal vez muchas de esas empresas no habían tenido en cuenta y entonces son contingencias que van a aumentar los costos y probablemente hagan inviables ciertas aplicaciones que comenzaron a operar hoy, tienen que terminar de aquí a 20 años, pero no contaron con el hecho de que el CO2 podría tener un impuesto en un futuro. Entonces, ¿por qué la inyección, digamos, es una solución parcial? Porque si ustedes consideran 1000 metros cúbicos de CO2 a un bar aquí en la atmósfera, si ustedes lo inyectan, consiguen reducir ese volumen de 1000 metros cúbicos a 3 metros cúbicos cuando lo inyectan a 1 kilómetro de profundidad. Eso es lo que hace básicamente algunas de las empresas que están relacionadas con la inyección y reinyección de CO2. Pero hay una preocupación ambiental debido al posible escape, ¿cierto? Si hay un escape de esos almacenes de CO2 subterráneos, puede haber un accidente, digamos, que puede llevar a una mortandad y las personas son un poco reticentes a ese tipo de aplicaciones. Ustedes pueden ver aquí los órdenes de magnitud de las tasas de las tasas de emisión de carbono en el mundo. En Noruega, por ejemplo, tienen tasas de emisión muy altas que llevaron con que ellos aplicaran tecnologías para mitigar ese tipo de sistemas, a diferencia de Latinoamérica, donde las tasas, digamos, por emisión son mucho menores a $10. Inclusive Colombia tiene por ahí unos valores que rondan los 5. Brasil no tiene establecida una tasa formalmente para ese tipo de situaciones. Entonces, lo que dicen es que para alcanzar los acuerdos, los compromisos del Acuerdo de París, es que probablemente vamos a tener que hacer una implementación radical de hasta 2000 unidades de las que acabamos de ver de captura de CO2 y tasas que van a tener que incrementar hasta 2030, 2020, ¿cierto? Para poder que sean viables, alcanzar este tipo de acuerdos, reducir el impacto de esas emisiones y obviamente eso tiene que ser llevado en cuenta por todas las empresas desde ya, porque si de aquí a 2030 ya no tuvieron en cuenta este tipo de impuestos, ellos se van a quedar cortos y tienen que pagar, por ejemplo, $1000 por tonelada. Eso ha llevado entonces a que muchos estudios, inclusive que hemos hecho aquí en el grupo de investigación, analizaran cuál sería el efecto de las tasaciones de carbono
Y como pueden ver pues en esta figura, ya para terminar, nosotros analizamos cómo sería el desempeño, ¿cierto? Una plataforma offshore a los precios de carbono y lo que encontramos que efectivamente pueden afectar de forma muy radical esos mercados, ¿cierto? Que, digamos así, ahora en la transición energética son muy dependientes no solamente de los precios del gas natural, van a estar también dependientes de las tasas de carbono, van a estar dependientes de las inversiones que se tienen que hacer para comprar estos equipos a futuro. Y por lo que uno puede ver, digamos, de estas figuras que muestran acá, en azul son las regiones viables. Ustedes pueden ver cómo son de reducidas a partir de la variación de las tasas de carbono y de algo que llamamos pues costos de oportunidades. Son demasiado reducidas las regiones donde esto es viable y por eso se hace necesario analizar estos sistemas industriales a grande escala. Bueno, con esto pues solamente una invitación final para que publiquen una revista que estamos editando. Hay varios autores ya que han sido aprobados. La revista es de acceso abierto, entonces sus trabajos van a poder ser mostrados para el mundo de forma, digamos, más masiva, comparado con otras revistas que son de acceso cerrado. Y bueno, si tienen preguntas, quedo a su disposición. Beethoven, por favor, más la palabra con las preguntas. Bueno, Daniel, muchas gracias por su presentación. Vamos a verificar aquí en la plataforma si hay algún tipo de preguntas. No tenemos preguntas. Eh, Daniel, creo que es una pregunta más a opinión personal. ¿Cómo crees que se debe conciliar? Porque evidentemente los países que más producen CO2 son China y Estados Unidos, ¿cierto? Brasil tiene una matriz energética renovable con 60%, 63%. Igual forma lo tiene Colombia con 60, 70%. Y son algunos datos curiosos, por ejemplo, que el 10% de la matriz eléctrica de Brasil corresponde o ya satisfacería las necesidades de Colombia, ¿cierto? Y el 10% de la matriz eléctrica de China satisfacería las necesidades de Brasil. Entonces, ¿cómo sería esa conciliación de que a pesar de que yo tengo una gran potencial renovables, lo que yo produzco de CO2 en términos generales no es ni 1 ni 2% y ahora voy a tener que pagar esa penalidad porque realmente estoy produciendo CO2 en pequeñas cantidades? No sé si me entendiste, la pregunta es más cómo conciliar esa parte de cantidad de CO2 producido para poder llegar a un acuerdo efectivamente, ¿cierto? Porque el país que menos produce dice, no, yo con lo que yo tengo no me da para entrar en ese acuerdo y que sea de forma equitativa para mí y que eso no represente un atraso en el desarrollo económico del país. Sí, la pregunta es bien relevante, ¿cierto? Eso inclusive lo discutimos mucho en las conferencias internacionales, pues porque como pueden saber, conferencia internacional siempre va a haber, eh, van a haber participantes de todos los países, tanto ricos como de menor renta. Primero una precisión, y es que no es la matriz energética la que es altamente renovable, es la matriz eléctrica. La matriz energética, ella continúa a ser muy no renovable, o sea, la dependencia del petróleo es evidente, por lo que no podemos negar que no se necesita arrancar el petróleo de raíz, lo que se necesita es utilizar mejor ese tipo de recursos, ¿cierto? Entonces, somos altamente dependientes, por lo menos lo que es el transporte, la producción de cemento, la producción de petróleo, todo lo que tiene que ver con el, como ustedes lo vieron, con el calentamiento en las otras latitudes que se tiene ese tipo de aplicaciones, la generación de potencia, electricidad, comunicación, servidores. Ustedes pueden ver que definitivamente no podemos decir, bueno, apaguen las refinerías y apaguen todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles. Entonces, eso es una precisión solamente para que sepamos que se necesita una transición, o sea, se necesita un proceso que nos lleve a la utilización de recursos renovables y recursos que emiten menos cantidad de CO2, pero eso tiene que hacerse de forma inteligente. Ahora, la segunda pregunta que mencionabas, o digamos la pregunta en sí que mencionabas era cómo hacer esto más justo. Y
eso todo el mundo se lo pregunta, porque no podemos exigirle a las economías que desde la revolución industrial vienen utilizando sus recursos no renovables, no podemos exigir, pues ellos no pueden exigirle a los países que están, llaman así en vía de desarrollo, de menor renta, no pueden exigirle utilizar su carbón, no pueden exigirle utilizar su petróleo, ellos lo utilizaron todo este tiempo y por eso llegaron al nivel de desarrollo e industrialización que tienen. Entonces, siempre en esos tipos de congresos sale la pregunta a la luz que es, ¿cómo hacemos para imponer esos impuestos, valga la redundancia, de carbono? ¿Quién debería pagar? ¿Los que más emiten o simplemente por el número de emisiones? Entonces, es difícil de responder esa pregunta. Sí, geopolíticamente es difícil. Geopolíticamente ustedes saben pues que es difícil decirle a un país que tiene suficiente capacidad económica, política, de veto, de decirle no utilice ese tipo de sustancias. Pero lo que sí se está haciendo desde el punto de vista, por lo menos nosotros de la academia, que somos los responsables de investigar, de generar conocimiento, de resolver los problemas que no van a ser resueltos de forma muchas veces política, crear ese tipo de tecnologías. Y lo que se dice mucho, lo que se piensa es que ese tipo de tecnologías deberían de ser auspiciadas por los países que tienen economías mayores y mayores emisiones y países, por ejemplo, como en el caso de Colombia, podrían basarse en otro tipo de tecnologías donde tiene más potencial, sea solar, sea la biomasa, sea eólica, sea del mar. Entonces, es bien difícil, ¿cierto? Decir cuál es la última palabra de quién debe pagar, quién debe regir esto geopolíticamente, tanto económicamente y socialmente, porque sería retrasar ese desarrollo de esas comunidades que necesitan sus combustibles no renovables. Es caro, ¿cierto? Es difícil, existen determinados marcos en la Unión Europea, existen determinados marcos en Latinoamérica que intentan hacer un impuesto, por lo menos sobre el combustible que se utiliza en el transporte, pero no hay un horizonte fijo, no hay un horizonte, digamos, muy visible que diga de aquí a 2025 vamos a tener un marco de tasa de emisiones. Entonces, la respuesta obviamente no te la puedo dar así, lo que va a pasar es esto, pero ese es el contexto para que ustedes se hagan más una opinión y tomen, digamos, un criterio, una parte en este tipo de desarrollo, ¿cierto? En este tipo de horizontes económicos.